Buenos días a todos. Soy Antonio Garza. Hoy vamos a tener la plática sobre adquisiciones con Roberto Sánchez. Ahorita lo voy a presentar con más detalle. Antes de empezar, tenemos ahí algunos participantes también que son nuevos, que no me había tocado ver. Entonces quiero platicar así brevemente sobre Tetengo. Tetengo pues es una empresa 100% mexicana. Nos constituimos en 2009 y bueno, pues tenemos presencia en México, principalmente, que es donde estamos basados en Monterrey, México. Tenemos clientes en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en Chile y en Perú. Y bueno, somos fabricantes y distribuidores de adhesivos, también de charolas engomadas y plantillas de papel engomadas, entre otros productos. Distribuimos otros productos, principalmente trampas de luz ultravioleta, feromonas y equipos diversos. Y bueno, iniciamos este proyecto de Tetengo Academy en agosto del año pasado. Por ahí en septiembre publicamos ya un primer curso que es cómo vender empresas grandes nuestro servicio de control de plagas, muy enfocado obviamente todo a empresas de control de plagas. Y hemos estado con estas charlas de webinars pues de 1 a 2 veces al mes, tratando de abordar temas que nos han solicitado o que salen en las mismas charlas, pues para enriquecer más los conocimientos de los empresarios de control de plagas. Entonces, de hecho, quiero presentar también a Javier Márquez, es el gerente general de Tetengo, y quien también nos va a estar acompañando aquí en esta reunión. Javier, buenos días. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues un gusto poder participar. Estoy aquí a sus órdenes. Cualquier duda o comentario que quieran hacer, bueno, pues ahí está el chat y con gusto estaremos ahí participando. Gracias, Antonio. Sí, gracias, Javier. De hecho, la idea es que para los que ya nos han acompañado, pues ya conocen bien la mecánica, pero para los nuevos, pueden irnos haciendo las preguntas. La sugerencia es que cada que les surja una pregunta, que la pongan ahí en el chat. No las vamos a abordar necesariamente en ese momento, salvo que sea pertinente, pero vamos a dejar un espacio al final de la charla para abordar las preguntas que nos estén haciendo. Entonces, la duración de la charla estimamos sea 1 hora y pues son 35, 40 minutos, a lo mejor depende cómo esté el tema, para dejarle más tiempo para preguntas y respuestas. Y bueno, pues tengo esta mañana, nos va a estar acompañando Roberto Sánchez, como ya mencioné. Y bueno, Roberto es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un MBA, Executive MBA por el Instituto de Empresa. Roberto ha trabajado en posiciones gerenciales en el Banco Santander, en Credit Suisse y finalmente en Rentokil Initial, donde los últimos 17 años de su carrera profesional pues ha estado. Roberto hoy es el gerente general y Business Development Director de Latinoamérica, de Rentokil, y es una especialista en fusiones y adquisiciones. Cuenta ya con más de 60 adquisiciones de empresas realizadas en su currículum. Creo que ya tiene casi 80, hay que actualizar esta filmina. Y bueno, Rentokil es una compañía inglesa que cotiza en la Bolsa de Londres. Hoy en día es el mayor operador en el mundo en la higiene ambiental, con presencia en más de 80 países y con más de 40,000 empleados. Roberto Sánchez, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que se me vea, ¿se me ve? Sí. Ya te vemos, sí. Muy bien. ¿Qué tal, Roberto? ¿Todo bien? Años de no verte. Sí. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Y no solo por la invitación, sino por el buen trabajo conjunto que hemos hecho en Rentokil por varios años, ¿no? Y sobre todo, ser un difícil negociador a la hora de la adquisición. La verdad es que me dio mucho gusto por ahí alguno de los, ya te tenía en mente para estos eventos que estamos haciendo. Por ahí en alguna de las sesiones anteriores, algún participante preguntó sobre adquisiciones y dije, tengo que traerme a Roberto, tengo que hablar con él.
y me dio mucho gusto cuando nos saludamos y aceptaste pues estar participando en este foro. Entonces, te tengo que recriminar que sé que has estado en Monterrey y que no me has hablado para echarnos un café prometido. Entonces, espero que no hagas eso con otros empresarios. Bueno, no, solo cuando tengo que velar por la confidencialidad. Ok, espero que sea por eso entonces. Muy bien, pues me encanta que estés aquí, Roberto. Traemos una agenda bastante, como siempre, hemos traído bastante densa de temas por tratar. Creo que este es un tema que a mí, incluso, digo, se me hace muy, muy fascinante. Y bueno, quería poner aquí, por aquí nos mandaste, pues, un poquito Sí. sobre el tema de las adquisiciones, cuál es el proceso. Pero creo que, creo que antes de eso, por lo que platicamos un poquito antes de iniciar, creo que hay que hacernos una reflexión, ¿no? De si estamos preparados o no, para entrar en este proceso de adquisiciones, o cómo te gustaría empezar a abordar esta plática. Sí, a ver, yo creo que sí, Antonio. Bueno, lo que veis reflejado un poco en la diapositiva es os estoy intentando de alguna forma acercar el proceso de venta de la empresa e intentar ayudaros a hacer las reflexiones que yo considero que cualquier empresario debería hacer, ¿no? En un proceso de venta que, si bien desde un punto de vista formal es complejo, pero no tiene gran complicación, pero sí desde un punto emocional y de planificación personal, ¿no? En la presentación se muestra un poco en la parte superior, el proceso formal, podemos decir el proceso que desde un punto de vista del comprador seguimos, y la parte inferior un poco la parte del vendedor, ¿no? Si tenemos que empezar a hablar del proceso, yo creo que tenemos que partir con esta reflexión que os estaba comentando, ¿no? Y realmente la reflexión que tiene que hacer cualquier dueño es: ¿quiero vender o no quiero vender la empresa? Y eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que para responder a esa pregunta hay que hacer una serie de reflexiones, ¿no? El empresario tiene que hacer una serie de reflexiones. La primera es considerar cuál es su situación personal, que evidentemente en cada caso va a ser distinto, pero que claramente es importante. Es importante la edad, es importante si se quiere retirar, si no se quiere retirar, si le gustaría seguir trabajando en la empresa que le va a adquirir su negocio, si no, si quiere hacer algo distinto y conseguir la plata para invertir en otro negocio, si tiene algún sucesor en la empresa. Otra parte bien relevante es reflexionar sobre las necesidades que el vendedor va a tener en el futuro, basado en su estilo de vida, en lo que quiere conseguir, en cómo quiere vivir, ¿no? Y como último punto y como cierre, una vez que has hecho esta reflexión, antes de vender una empresa y teniendo clara la estrategia, que la estrategia clara es: quiero vender mi empresa al mejor valor posible, hay que tener un plan, ¿no? Y eso es en lo que hay que trabajar, ¿no? Hay una parte importante, ¿no? que sí me gustaría mencionar también como reflexión antes de empezar, y es: ¿qué pasa si decido que no quiero vender mi empresa? Yo siempre digo que un empresario tiene que al menos conocer las alternativas que le ofrece el mercado. Y siempre recomiendo que entren en este proceso, no solo porque van a tener una valoración gratuita de la empresa, sino porque en este proceso se aprenden muchas cosas claves que en un futuro van a aprovechar para el desarrollo de su empresa. Por otro lado, o sea, en caso de no vender, y quizá esta es parte de otro seminario que podemos hacer, no nos podemos olvidar que vuestra empresa es realmente un patrimonio para vosotros, para vuestra familia, y en todo momento tenéis que tener la mente en seguir gestionando una empresa exitosa, de control de plagas, que siga generando valor, ¿no? Y esta generación de valor será retribuida por los sucesores en el caso de que tengan que pasar a gestionar la empresa, o será retribuida por un vendedor en un futuro, pero entenderlo como un patrimonio personal que hay que cuidar y que hay que seguir generando valor. De hecho, eso a mí se me hace fundamental, Roberto. Creo que como empresarios debemos siempre estar conscientes de que nuestra empresa vale, o sea, que es un patrimonio que estamos formando, porque es muy distinto el manejo de una empresa con eso en mente a verlo como una situación para generar recursos o efectivo para hoy, para mañana, para el siguiente mes, ¿verdad? Entonces, cuando haces eso, y creo que lo vamos a ir abordando en los diferentes temas,
empiezas a pensar, por un lado te motiva, porque sabes que estás construyendo algo que tiene valor, que no se va a perder, y eso te hace tomar decisiones muy diferentes. Y bueno, por otro es estar conscientemente construyendo este patrimonio. Creo que es muy, muy relevante y independientemente de que se vaya a querer hacer, tomar la decisión de vender o no. A veces suena muy atractivo vender porque pues haces efectivo o llevas a caja la venta de la empresa, pero igual y la decisión puede ser, ¿sabes qué? Voy a seguir haciendo que la empresa siga creciendo, ¿verdad? Entonces, pues muy bien. Entonces, habiendo hecho esa reflexión, me gustaría empezar por identificar en qué se fija un inversionista. Voy a quitar aquí la pantalla, si te parece, sí, para que se bien. vean más nuestras caras. Ok, entonces, ya hicimos la reflexión. Vamos a suponer que hicimos esa reflexión y decidimos que sí queremos vender. Bueno, ¿en qué se fija un inversionista de mi empresa, no? ¿Cómo la valora? O sea, ¿cómo? Sí, a ver, el tema de la valoración más en concreto yo creo que pasaremos en una parte, pero en qué nos fijamos los inversionistas depende mucho en el proceso en el que el inversionista esté. Y yo pongo de alguna forma dos escenarios. El escenario A, que es el escenario en el que el inversionista, nosotros no tenemos ninguna actividad en ese país o en esa región, y generalmente cuando no estamos en esa región o no estamos en ese país buscamos tres cosas fundamentales. La primera y más importante, un equipo de gestión potente, un equipo gerencial potente que sea capaz de gestionar este negocio por nosotros. Nosotros no vamos a irnos desde España, bueno, ahora estoy en Chile, pero desde Inglaterra al sitio, a esta nueva localización a gestionar el negocio. Confiamos en el equipo de gestión que ha hecho que la empresa que estamos comprando hoy en día en ese nuevo mercado, en esa nueva región, haya sido exitoso. Confiamos en que ese equipo gestor haga lo mismo, pero dentro de un marco un poco internacional, ¿no? Para nosotros eso es clave. Esto es un limitante y si realmente no hay un equipo gerencial potente no vamos a hacer esa adquisición. No, pero lo pone más difícil porque tenemos que entrar al mercado, tenemos que buscar quién nos pueda ayudar a gestionar la empresa y demás, por lo cual sí es un tema relevante. La segunda parte es la compañía, o sea, la compañía para esta primera nueva inversión tiene que tener un tamaño relevante, tiene que ser exitosa en el mercado y tiene que tener una muy buena imagen de calidad en el mercado. Y como tercer punto, también muy relevante, el que el negocio que lleva esta empresa se asemeje a lo que nosotros ofrecemos. Porque entrar en un nuevo mercado con una actividad que no tiene nada que ver con la nuestra es complicada. Por otro lado, y pasando al tema B, que es en aquellos casos en los que nosotros ya estamos en el país o que ya estamos en la región concreta, y que en la terminología de fusiones de adquisiciones se llama bolt-ons, la parte fundamental o en la que nos fijamos radica en la empresa. Buscamos siempre empresas que sean exitosas, con imagen de calidad, con buenos equipos de trabajo y que tengan una buena cartera de clientes. ¿Y qué es tener una buena cartera de clientes para el inversionista? Una cartera buena de clientes es una cartera que tenga un gran componente de recurrencia en esa cartera, es decir, que tenga más componente recurrente que no puntual, o no sé cómo lo llamáis, como servicios puntuales o servicios eventuales. Sí, de única vez. Exacto. Que no tenga una gran concentración, que el cliente número 1 o 2 no represente el 75% por el riesgo que eso entraña. Que tengan clientes con una cierta antigüedad, lo que nos da muestras de que, oye, que el negocio ha seguido y es consistente y es sólido, y una cartera que nos permita también optimizar nuestras rutas. Una cartera estable, una cartera que no ha tenido grandes terminaciones. Ok, entonces hablamos de que dependiendo, va a variar, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que esté la empresa inversora, pero uno de los ejemplos que mencionaste es que si vas a entrar a un nuevo mercado, pues vas a buscar una empresa ancla que tenga ese equipo de gestión que te va a ayudar a crecer. Si no, ya una vez teniendo eso, pues entonces te fijas en otras cosas, igual y empresas a lo mejor que estén alineadas con lo que ya dijiste, pero que puedas integrar
a esa empresa ancla que mencionamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ahora, ya decidimos que queremos vender, ya sabemos en qué se fija el inversionista. ¿Qué sigue? Bueno, pues no es llamarme directamente, no, ahí no. La respuesta no es llamarme. A ver, mi recomendación es bien clara en esto. Y yo lo redefino con la frase: hay que prepararse para vender antes de vender. Y creo que para ello es importante pedir ayuda a profesionales que te ayuden con todo este proceso. Profesionales que te van a ayudar en un proceso que es complejo, que requiere un trabajo bastante especializado y que van a permitir que tú te puedas concentrar en seguir con tu negocio, creando valor en tu negocio y no entretenerte con cosas que en ese momento tú puedes no generar tanto valor. Tu valor está en seguir gestionando tu empresa. Entonces, montemos un pequeño equipo de gente que me va a asesorar a vender mi empresa. ¿Y qué necesitas? Bueno, yo no creo que necesites un batallón de personas. Necesitas, según mi opinión, un equipo bastante pequeño, un asesor financiero, que sea la persona que te va a guiar en todo el proceso, que entienda de fusiones y adquisiciones y que es la persona que va a preparar los números, la presentación de la compañía y va a ser ese interlocutor principal con el comprador y que va a guiar todo este proceso. Y un abogado. Y aquí es muy importante, el abogado que se contrate no es mi amigo, no es el abogado de la empresa, no es un abogado tributarista y no es un abogado laboralista. Es un abogado, el abogado que se elija, yo recomendaría que sea un abogado que sea especialista en fusiones y adquisiciones y que entienda el mundo de fusiones y adquisiciones. Hemos seleccionado ya a los asesores que nos van a ayudar y ahora tenemos que preparar la información a entregar al inversor. Y en esta parte el rol del asesor financiero es fundamental porque es donde tiene que vender nuestra empresa, es donde tiene que presentar la información de nuestra empresa y sacar lo máximo posible. Ese asesor sabe lo que está buscando el inversor y sabe cómo plantearle y sabe cómo presentar esa documentación. ¿Qué información normalmente se presenta o tiene que preparar este asesor financiero? Muy sencillo. 1, información general de la empresa, descripción de la empresa, la historia, el mercado, dónde operamos, los servicios que ofrece, dónde ofrece esos servicios. 2, las cuentas de resultados normalizados de los últimos 3 años normalizadas. ¿Y qué significa normalizadas? Eliminar cualquier tipo o efecto que no es relacionado con el negocio. Como punto número 3, la parte que os decía tan importante de la cartera de clientes. No estamos hablando de los nombres de los clientes, sino aspectos generales de la cartera. En cuanto al valor del ingreso recurrente, no recurrente, cuántos clientes gano al año, cuántos clientes pierdan al año, cuál es la concentración de mis clientes. Por otro lado, el personal y el equipo. ¿Cuál es mi organización? La antigüedad de mis empleados, los salarios, las funciones. Y como último punto, los equipos y activos fijos que hacen que yo pueda funcionar hoy en día con mi negocio. Y ahí nos quedaríamos en esa parte y en esa fase del proceso que terminaría en entrego la documentación de una forma profesional a el posible inversor. Okay. Tengo aquí un par de comentarios. Uno es que nosotros como empresarios pues vendemos la empresa solo una vez. Quizá tengamos en nuestra experiencia, si somos afortunados, vender 2 empresas, ¿no? Y ustedes pues tienen mucha, los inversores tienen pues ya, pues es a lo que profesionalmente se dedica, ¿no? Entonces yo creo que la recomendación del asesor es muy importante y a veces pues por cuidar nuestra cartera pensamos que vamos a gastar dinero de más, pero creo que es bastante relevante. Y otra cosa que mencionaste es que este proceso puede durar 6 meses, 1 año, no sé cuánto vaya a durar. Si te distraes de la operación ese tiempo, también cabe la posibilidad de que no se materialice la transacción y perdiste 6 meses a 1 año de tiempo enfocándote en otra cosa donde pudiste haber invertido el tiempo en seguir haciendo crecer tu negocio, ¿no? Y quizá tienes un cliente nuevo, grande, importante, y lo descuidas por estar viendo este otro tema. Entonces, creo que es muy válido el punto que comentas de tener el equipo de asesor y como bien dices, no tiene que ser un McKinsey, no tiene que ser simplemente alguien profesional
que te pueda ayudar y que te quiera ayudar. Y creo que ese es otro tema para otro webinar, ¿no? Ahí podríamos profundizar mucho en ese punto. Ahora, yo voy a preparar toda esta información y pues bueno, es información confidencial que no se lo daría a cualquiera. ¿Cómo me protejo al momento de mandar esta información al potencial comprador? Sí, a ver, yo creo que es importante, o sea, yo creo como parte fundamental antes de entregar cualquier tipo de información, se tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad, lo que llaman el Non-Disclosure Agreement, el NDA, tiene distintos nombres, pero básicamente es un acuerdo de confidencialidad que de alguna forma protege a ambas partes. No obstante, es importante que haga una reflexión en lo que realmente yo lo considero realmente confidencial en una empresa de control de plagas. Y en mi opinión, si al final vamos a la parte crítica y la que es realmente confidencial, es la cartera de cliente. Y cuando hablo de la cartera de cliente, hablo de los nombres, los precios de los clientes, las direcciones, etcétera. El resto de información que os he mencionado anteriormente, realmente yo no lo considero de tal confidencialidad o que si es conocida alguien podría hacer un uso indebido y competir de una forma ventajosa contra ti. Porque de hecho en muchos países europeos esa información es pública. Por tanto, en esta primera fase del proceso, para mí la única información que hay que salvaguardar es esa cartera de clientes. En esta primera fase no tenemos por qué dar el detalle de los nombres, las direcciones, los precios de los clientes. Tampoco creo que nos lo vayan a pedir, pero es importante siempre enmarcar todo esto dentro de un acuerdo de confidencialidad. Una parte importante, Antonio, que también te digo, un poco para daros un poco de tranquilidad, y es que en el caso de que estuvierais vendiendo el negocio con una empresa seria, o sea, es muy, muy improbable que se vaya a aprovechar de una documentación que entregáis para competir deslealmente con vosotros. O sea, lo digo que es muy improbable porque el riesgo reputacional que esto tiene es exponencialmente mayor al hecho de que te puedan quitar 1 o 2 clientes utilizando esta información, ¿no? Quiero dar un poquito de tranquilidad porque esto generalmente no pasa, ¿no? Pero, por si acaso, siempre es bueno tener, como os he dicho, este acuerdo de confidencialidad y tener un poco precaución en esta primera fase con la parte de la cartera de clientes. Ok, digo, totalmente, bueno, más bien lo que quería decir ahorita es que en la parte de la confianza, de a quién le vas a vender, yo creo que sí es importante tomar eso en consideración, ¿no? Saber que estás tratando con una empresa seria y que esa empresa pues no va a poner en riesgo su reputación, ¿no? Porque sobre todo en un caso como Rentokil, donde están pensando crecer, pues las malas experiencias se corren muy, muy fácilmente y eso pues mancha la reputación de la empresa. Entonces, sí es muy importante tener eso en mente. Okay, entonces ya en este tema ya pues tenemos la carta de confidencialidad. Ahora lo que todo el mundo se pregunta es, bueno, ¿cuánto vale la empresa? ¿Cómo puedo valorar a mi empresa? Y sé que hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo lo hace el inversionista? Sí. Creía, Antonio, que me ibas a hacer la pregunta de, Roberto, si tengo una empresa de $1 millón, ¿cuánto me puedes pagar por ella? Pero por suerte lo has hecho indirectamente, pero te la voy a contestar igualmente. A ver, yo creo que la parte clave, yo creo, de este webinar y probablemente lo que todo el mundo está esperando, ¿no? No sé si voy a cumplir las expectativas porque en el fondo no va a ser una respuesta tan concreta. A ver, las empresas y todas las empresas en el mundo se valoran por la capacidad de generar caja, por lo que se llama el cash flow. Y la parte principal en esta valoración, en este cash flow, es la rentabilidad de la empresa. Algunos lo llaman EBITDA, que es el beneficio antes de impuestos e intereses, pero la parte clave es ese EBITDA normalizado. Esa rentabilidad de la empresa normalizada que va a ser la base de cualquier tipo de valoración. Ahora sí, tenemos que ver qué otros factores
son relevantes y que hacen que una empresa que factura lo mismo y cuya rentabilidad es la misma, no se valoren de la misma forma. Y por eso no te puedo responder a la pregunta ¿cuánto me darías por una empresa de 1 millón que factura? Porque independientemente que facture lo mismo y que tenga la rentabilidad esta que os he hablado del EBITDA igual, dos empresas se valoran muy distinto dependiendo de 2 factores. Hay muchos factores, pero 2 factores en concreto. Lo primero, lo que hemos hablado durante toda esta charla, que es la cartera de clientes. El valor de la cartera recurrente versus de la cartera spot. El valor de la concentración de clientes, el valor de la antigüedad de los clientes. No puedo valorar igual una empresa que tenga una cartera muy fragmentada, una cartera que generalmente el 90% es recurrente, que una que tiene un cliente que representa el 90% y que todos son trabajos especiales o puntuales o eventuales. El segundo punto, y bien relevante, es la sostenibilidad en el crecimiento. Buscamos empresas o valoramos más aquellas empresas que tienen un crecimiento sostenido en los últimos años en rentabilidad y en facturación, y es un factor muy positivo en la valoración. Un crecimiento mínimo no significa que esto perjudique en la oferta, siempre que sea consistente. Eso sí, un decrecimiento en el último año, sin tener en cuenta evidentemente el tema COVID, pero un decrecimiento significativo en el último año, evidentemente hay que explicarlo. Entonces, cartera de clientes, sostenibilidad del ingreso, parte clave. Y luego hay otra multitud de factores que influyen también, que son la eficiencia en las rutas, la rotación de empleados, los costos operativos versus los costos administrativos. Al final, la conclusión, Antonio, es que para valorar la empresa, cada empresa es un mundo distinto, cada empresa tiene una génesis distinta y evidentemente el ingreso y la facturación por sí solos no me dice lo que vale una empresa. Hay multitud de factores que influyen en esa valoración y es una de las razones por las que yo nunca daría un precio a una empresa sin antes haber hecho el análisis de todos estos factores que os he comentado. Sí, voy a abordar un poquito este tema. Entiendo la parte financiera que mencionaste como 3 factores, ¿no? La parte de rentabilidad o el EBITDA, la parte del crecimiento que se tiene en la empresa, bueno, creo que son esos 2 principalmente en la cuestión financiera, ¿verdad? Luego estaríamos viendo otras cosas. Y ahí tengo un par de comentarios. Primero, en el caso del EBITDA, mencionaste un EBITDA normalizado. Y a lo mejor yo lo que entendí por EBITDA normalizado, sabiendo que las empresas de control de plagas normalmente son empresas pequeñas, son empresas de servicio, que quizá uno como empresario tiene algunos gastos adicionales, que a lo mejor el carro de la esposa o no sé, las vacaciones que, ¿verdad? Fui a una exposición a tal lugar y me llevé a la familia y metí ese gasto en la empresa. ¿A eso te refieres? O sea, porque eso nos ayudaría, no es que esté mal que lo hagamos o que se haga, quiero entender, sino que simplemente se normaliza y la empresa inversora entiende eso, ¿verdad? Ese es el primer punto. La respuesta es sí, 100% sí. El EBITDA normalizado quiere reflejar los gastos realmente que son propios del negocio. Si tú tomaste y te fuiste unas vacaciones con tu familia, habría que eliminar eso de ese cálculo. Si te fuiste a un seminario, igual, todo lo que sea extra del negocio y que entiendo y que tenemos experiencia en hacer muchas adquisiciones familiares, que es parte habitual, como tú dices, de cómo se gestiona una empresa mediana o una empresa pequeña, todos esos valores hay que excluirlos para el cálculo de la rentabilidad. Sí, y en la parte del crecimiento, aquí parecería como si fuera premeditado de parte mía, porque pues obviamente digo, yo tengo un curso ahí de cómo vender empresas grandes, ¿verdad? Tu servicio de control de plagas. Yo creo que es fundamental y lo que yo he dicho desde el primer webinar que hice es que la empresa que no está creciendo está muriendo. O sea, si tu empresa no está creciendo, tu empresa está muriendo. Entonces, es bien importante tener ese crecimiento. La verdad, digo, no habíamos platicado de esto, pero veo que es hiperrelevante para la empresa que está invirtiendo, que se esté dando ese crecimiento. Y quisiera decir aquí que además, o sea, de que refleje que una empresa pues está haciendo algo bien, por eso está creciendo,
también el hecho de crear una fuerza de ventas, en mi punto de vista, es algo, no es fácil. O sea, tener una fuerza de ventas madura que te está haciendo crecer la empresa es algo que se valora mucho. No nada más se va a valorar en el EBITDA, o sea, o en el valor de, bueno, y por ahí otro comentario, perdón, que ese valor de EBITDA se puede después reflejar o se puede más bien calcular en el millón de dólares, o sea, en las ventas, ¿no? En el total de ventas, en el valor de ingresos, más bien para distinguir ventas de ingresos. Entonces, lo vas a ver como un múltiplo de ingresos, pero realmente lo que estás haciendo es tomando el EBITDA, que son las ganancias netas, y sacando un factor ahí y equiparándolo con el valor de las ventas de ingresos de la empresa, ¿no? Entonces, el tener una fuerza de ventas que te está ayudando a crecer, te ayuda a que tus ingresos crezcan, lo cual tiene mayor valor, te ayuda a tener un porcentaje de crecimiento mayor que también te va a afectar en el valor de tu empresa, ¿no? Y obviamente conforme creces, pues también te va a ayudar en tu utilidad neta o en tu EBITDA, ¿verdad? Entonces es muy importante. Antonio, en esto que mencionabas, dos cosas relevantes. La primera es, cuando me dicen, ¿tú valoras el hecho de que haya una fuerza de ventas o valoras que tengamos una marca increíble? Yo siempre digo lo mismo. Todos los números reflejan todo. Si tú tienes una buena fuerza de ventas, no es que yo voy a valorar la fuerza de ventas. Yo lo que voy a valorar es ese crecimiento sostenido que has tenido. Evidentemente es una consecuencia de tu fuerza de ventas, pero no per se voy a valorar más esa fuerza de ventas. Es como la marca. No es que la marca es enorme, sí, pero la marca, el impacto se refleja en el crecimiento sostenido. No es que vaya a valorar la marca por parte separada, ¿no? Y otro punto importante que han mencionado es ese, sí. En nuestra mente siempre está la rentabilidad de la empresa y ahí le ponemos un múltiplo. Otra cosa distinta es como yo después te voy a presentar la oferta, porque yo la oferta te la puedo presentar, oye, te voy a dar tantas veces el resultado de la empresa. Pero a veces te puedo decir, oye, traduzco eso en lo que significa el valor de la facturación. Te digo, oye, pues no, te voy a dar tanto el valor de la facturación. Pero siempre detrás de todo esto, lo que hay es un cálculo del EBITDA de la compañía normalizado. Ahora, ¿cómo ahí sopesar un poco? Yo, en mi experiencia personal, yo era muy agresivo en la parte de crecimiento. Pero pues evidentemente crecer cuesta, ¿no? Entonces, crecer cuesta y eso te va a pegar en el EBITDA. Entonces, ¿cómo balancear qué vale más, verdad? ¿El crecimiento o el EBITDA? Ahí, ¿qué opinas de eso? Yo al final digo que lo importante es crear valor. Entonces, creas valor cuando creces rentablemente. Si creces no rentablemente, no creas valor, destruyes valor. Con lo cual, evidentemente, si tú haces una inversión muy fuerte en ese primer año, quizá no es tu momento de la venta. Pero sí sabes que en un año y medio vas a empezar a generar ese valor rentable. A medida que yo incremento mi ingreso, incremento mi rentabilidad en un porcentaje superior al incremento del ingreso. Entonces, quizá en tu ejemplo, ese mismo momento, monto 10 comerciales en febrero, no voy a vender la empresa en diciembre, quizá me tendría que esperar o hacer, si hay una necesidad de venta, generar algunas estructuras en la venta que te promete un pago a futuro, pago a un año, a pago a 2 años, en función de lo que pueda generar, ¿no? Hay que pasarle este argumento a los accionistas de Tesla, a los que están invirtiendo en Tesla. que el valor, el múltiplo está arriba de 1000 o no sé cuánto está, y Pero no tiene rentabilidad, ¿verdad? Ahí realmente me has hecho la pregunta difícil del día, y es que en las empresas tecnológicas el tema del EBITDA no aplica, porque la mayoría de las empresas tecnológicas pierden dinero y están valoradas a millones EBITDA, porque el EBITDA es negativo. Entonces, sí, todo lo que he contado no vale para nada para las empresas tecnológicas. No, pero yo creo que sí es muy importante lo que estás comentando, porque quizá lo que quieres decir, es importante que si estás creciendo en ingresos recurrentes, tú estás, que así son los servicios de control de plagas, y estás teniendo
creciendo más de 2 dígitos, ¿verdad? El 15, 20, 30%. No es momento de vender. O sea, no es momento de vender porque pues estás generando mucha cartera, ¿verdad? Entonces, a lo mejor cuando, no sé, ahí sería cuestión de, será tal vez para otro webinar y muy específico en valoración en ese tema, pero creo que son variables muy importantes a considerar como empresario, saber que si tienes mucho crecimiento, por X o Y razón, por la madurez de la empresa o lo que sea, o tienes un gran producto o marketing o lo que sea, pues igual y continúa generando cartera y llegará otro momento después para vender. O quizá ya, Antonio, porque al final nosotros compramos muchas empresas que están en ese crecimiento grande, doble dígito, gigante, pero quizá sí, pues, o sea, tu momento personal, y ahí hablo de la reflexión primera, mi momento personal basado en esa reflexión de mi edad, dónde quiero estar, tal, quiero correr un riesgo de 2 años siguientes o no, quizá te interesa hoy en día hacer caja y lo que te digo, acordar con el inversor, oye, pero en los próximos 2 años acordemos en una estructura que también me retribuya todo lo que voy a crecer. Y ahí empieza a ser más atractivo porque recibes un dinero que tú lo tienes en tu mente, en tu planificación y ya sabes que en 2 años te van a recompensar ese ingreso, no has perdido la oportunidad que ha pasado, que a lo mejor dentro de 2 años no pasa. Y, o sea, depende mucho de tu planificación, sí, de tu vida y de lo que quieres conseguir, ¿no? Y esa es la gran ventaja de negociar con alguien como tú, que tienen esa creatividad, ¿no? O sea, que yo creo que no hay reglas. O sea, sí hay un proceso estructurado, pero realmente no hay reglas. Y queda mucho del lado del empresario también, salirse un poquito de la caja o de los 9 puntos y pensar, oye, pues, ¿cómo podríamos hacer que, si es un ganar-ganar, pues se puede dar, ¿no? Totalmente. Muy bien. Bueno, entonces, dame un momentito para ver que tenía aquí algunas preguntas que te iba a hacer, para ver qué sigue. Entonces, bueno, ya entendí la parte de valoración. ¿Cuál sería el siguiente paso después de la valoración? Sí. Bueno, el siguiente paso es que el vendedor te entregue una carta de oferta o lo que se llama una carta de intenciones, ¿no? La carta de oferta, por lo general, debe contener los aspectos que os voy a contar. Primero, el tipo de operación, si estamos hablando de una compra de activos o una compra de acciones. Lo segundo, qué activos están incluidos en la operación de la compraventa y cuáles no están incluidos, cuáles están excluidos. Como tercer punto, qué pasa con las oficinas actuales del negocio, qué compromiso hay y qué plazos hay. Como punto número 4, cuáles son las condiciones en las que se queda el dueño, tiempo, salario, posición. Quinto y más importante, el precio de la operación y en qué se basa. Se basa en un múltiplo de levita, se basa en un múltiplo del ingreso. Séptimo, la forma de pago, qué parte se anticipa en el momento de la firma, cómo se realizan los próximos pagos, tanto en importe y plazo, y si hay algún condicionante para ese tipo de pagos. Y yo creo que eso sería, ¿no? Yo me gustaría hacer aquí 2 reflexiones importantes. Para mí la carta de oferta hay que revisarla muy bien, hay que entenderlo y realmente una vez que te comprometes a ir adelante con el proceso y a firmar esa carta de oferta, tienes que estar de acuerdo con todo lo que, en su mayoría con toda la parte que incluye la carta de oferta. ¿Y por qué digo esto? No porque luego en el transcurso no se pueden hacer modificaciones o cambios, sino porque al final los cambios generan frustración, tanto por una parte como otra. Entonces, es muy importante entender el marco en el que se va a operar, el marco en el que vamos a funcionar y sobre esa base, oye, estoy de acuerdo. Porque luego ir a cambiar el marco genérico genera frustración por las 2 partes, genera desconfianza y generalmente hace que el proceso se enturbie y se ralentice. Y otra cosa importante es que la carta de oferta generalmente es no vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en cualquier momento del proceso, cualquiera de las 2 partes pueden salir del proceso. Pueden decir, oye, mira, no me interesa, oye, estoy viendo que no estoy convencido. ¿Sí? Es muy difícil encontrar a alguien en el mercado que te genere una carta de oferta vinculante. En algunas operaciones más grandes a nivel multinacional, pero es muy raro encontrar esa figura hoy en día. Sí, y a mí se me hace que quiero complementar ahí tu comentario.
¿Por qué es importante la carta de intención? Creo que, como bien dices, como para poner los parámetros sobre los que vamos a negociar, pero creo que es importante porque sin querer desanimar, pero porque vamos a entrar en un estrés o en una etapa pues donde, ¿qué es lo que va a seguir? Que te voy a preguntar por ahí, porque va a seguir la parte de las auditorías, ¿no? Entonces vamos a entrar a la empresa a tener que estar suministrando, vamos a tener gente externa dentro de nuestra empresa, ustedes van a invertir en poner esa gente a revisar, etcétera. O sea, va a haber un cierto, pues, cierta incomodidad, por ponerlo de alguna manera, y entonces necesitamos estar seguros que estamos alineados en los términos básicos, ¿no? Eso yo creo que vendría siendo la intención. ¿Ok? Bueno, entonces, firmamos esta carta oferta, digo, esta carta de intención, estamos de acuerdo en los términos básicos, pues sigue la parte de las auditorías, ¿no? Entonces, digo, yo he escuchado que algunos empresarios se pueden llegar a intimidar. Francamente no fue el caso mío, pero ¿qué nos puedes platicar de ahí, de esa parte, de ese proceso? Sí. Para mí las auditorías es una parte clave, importante, ya que es la parte en la que yo como inversor tengo que confirmar la veracidad de toda la documentación que se me presentó, ¿no? Y identificar posibles contingencias legales, fiscales, laborales, medioambientales. Al final estas auditorías generalmente cubren 5 o 6 aspectos claves: riesgos laborales, riesgos fiscales, riesgos legales, la revisión técnica medioambiental y de seguridad, la revisión de seguros que cubren los riesgos de seguros y la revisión operacional del negocio, ¿no? Quizá esta es la parte más compleja o la parte más compleja que yo veo en el tema de las auditorías, es alinear a unos auditores que están acostumbrados de alguna forma a recibir una información de empresas multinacionales o de una forma estructura y cambiarles el rumbo y ver que necesitan información de una empresa familiar que no sigue los mismos criterios y no los tiene por qué seguir de una multinacional. Y aquí el asesor juega también una parte bien relevante, porque es la persona que de alguna forma va a calmar esa frustración de decir, oye, me viene este auditor preguntando esto, ¿qué significa? ¿Cómo lo quiere? Y este asesor va a ayudar a esta parte que yo considero compleja, que es alinear a estos auditores acostumbrados a una forma de trabajar con una empresa familiar y con la información que tiene para gestionar su negocio. Ok, muy bien. Bueno, estaba aquí leyendo algunas de las preguntas, voy a una pausa de 10 segundos, y lo que veo es que algunos de estos las vamos a abordar a continuación y otras preguntas que nos están haciendo las podemos tomar al final. Entonces, bueno, ya vimos la parte de la auditoría y déjame ver qué puede seguir. De hecho es una de las preguntas que nos hicieron por aquí. ¿Cuál sería la diferencia entre, porque preguntan aquí dónde entran los activos, ¿verdad? Entonces, más bien, ahí hay 2 diferentes maneras de comprar y me gustaría que nos explicaras esa diferencia. Sí, a ver, generalmente hay 2 tipos de adquisiciones, operaciones de compra-venta. Compra de cartera o de activos, compra de acciones. La principal diferencia es que en la compra de cartera se compran los activos, es decir, la cartera de clientes, los vehículos, por lo general se transfieren todos los empleados con los mismos derechos y obligaciones, pero dejan la compañía en manos del vendedor. El vendedor sigue teniendo la compañía en su poder y se tiene que preocupar de liquidarla en un periodo razonable de tiempo. En la compra de acciones, al contrario, el vendedor transfiere toda la propiedad de la compañía al vendedor. Y esto tiene un impacto, un efecto bastante importante desde distintos ángulos. Desde el ángulo de tributación del vendedor es bien relevante y yo siempre digo que lo tienen que estudiar muy en detalle. ¿Y por qué? Porque si yo estoy vendiendo activos,
la venta la realiza la empresa, por lo que el ingreso que recibo por la venta entra directamente en la empresa y tiene que tributar por impuesto de renta. Si yo después como empresario quiero sacar ese dinero a mi bolsillo, tengo que emitir dividendos y tengo que pagar impuestos por esos dividendos. En la mayoría de los países hay criterios que evitan esta doble tributación, si bien hay otros que no, como en España, y que tendrías que tributar doble. Con lo cual, y por otro lado, en la venta de acciones, el vendedor vende las acciones y tributa por el impuesto por incremento patrimonial. ¿Qué es muy importante? Lo que es muy importante es hacer el análisis en detalle de qué significaría una venta o qué significaría otra venta a efectos de lo que es realmente importante, que es lo que me va a quedar en el bolsillo, ¿no? Otra gran diferencia extremadamente importante, más para el inversor que para el vendedor, es el tema de la responsabilidad. En general, en la mayor parte de los países del mundo, aunque México lo excluimos y Brasil, en la compra de acciones, toda la responsabilidad pasa al que compra. Responsabilidad fiscal, responsabilidad laboral, responsabilidad legal, pasa al comprador. En el caso de la compra de carteras, la responsabilidad se queda en la compañía, por tanto no se transfiere al comprador. Sin embargo, como te he dicho, esto no es el caso exacto de México y Brasil, donde, aunque es verdad que el empresario que vende es responsable, la administración fiscal podría ir al comprador también a reclamar. Pero por lo general, esto es lo que pasa en la mayoría de los países del mundo. Y por lo general, el comprador prefiere realizar compras de cartera en vez de compra de acciones, por el tema de la responsabilidad, también por unos temas fiscales de deducciones y porque generalmente cuando compras cartera, los requerimientos de auditoría que tenemos son bastante menores. Al no transferir los riesgos, los requerimientos que nos exigen nuestros comités de inversiones son menores, con lo cual la operación es más sencilla en su proceso y en el proceso de auditoría. Sí, ahí yo quiero comentar, sacar ahí un par de conclusiones o recapitular lo que dijiste. Primero, que si vendes acciones para el empresario, pues estás tributando solo una vez. Si vendes activos, pues pagas impuestos sobre ISR sobre la venta de los activos y luego cuando saques el dinero tienes que tributar doble vez. Entonces, en teoría sería más conveniente vender acciones, que fue el caso nuestro. Y obviamente es una invitación para que pues tengas tu empresa lo más sana posible para que puedas, si es el caso, a lo mejor también, aunque puedas vender las acciones, a lo mejor al comprador no le va a convenir, sobre todo si no tiene presencia en ese país. Si tiene presencia, si ya tiene presencia en el país, pero si no tiene presencia, pues puede ser mucho más conveniente para el inversionista comprar las acciones porque pues todo está relacionado ahí y sobre todo si no tienes ninguna contingencia laboral o fiscal, etcétera, ¿verdad? Por supuesto. Porque pues ya sigues trabajando como si nada hubiera pasado. Realmente es como un cambio de administración, cambian de mano las acciones y sería lo más rápido y ágil para todos. Entonces, 100%, Antonio. Yo siempre invito a las organizaciones a que de una forma progresiva intenten regularizar sus situaciones o sus riesgos fiscales, laborales, si piensan en un futuro vender la empresa, porque al final esto les va a afectar de alguna forma, ya sea en la valoración o en la forma de pago, porque si tienen muchas contingencias, al final la retención que van a hacer de ese precio a futuro va a ser mayor para poder cubrir esas contingencias, con lo cual siempre invito, oye, tengo visión de vender la empresa en 2-3 años, quizá deberíamos empezar a regularizar, ¿no? Y poner las cosas en orden. Totalmente. Y es una invitación a todos a ver, a que no vean solamente la empresa como algo en lo que estoy viviendo día a día para mis ingresos de hoy, de mañana, del siguiente mes, sino de algo que estás construyendo para poderlo heredar o para poderlo en su momento vender. Es un patrimonio. Entonces creo que eso es muy importante. Bueno, ya por último, porque se nos fue el tiempo y todavía tengo aquí varias preguntas de los participantes. Platícame un poquito de ya nos pusimos de todo de acuerdo, se hizo el due diligence y hay un contrato de venta. ¿Qué nos puedes platicar de ese contrato de venta?
10 segundos, Antonio, 2 recomendaciones. Yo siempre recomiendo que la revisión del contrato de compraventa se contrate un abogado, como os he dicho, que tenga experiencia en operaciones de fusiones y adquisiciones. Mi primera recomendación. La segunda recomendación es que una vez que se tenga este abogado se establezcan claramente los roles en la negociación de ese contrato. El modelo que bajo mi criterio funciona es aquel que los abogados tienen en todo momento que informar al vendedor de los riesgos que está asumiendo y, por supuesto, de intentar protegerle al máximo. Pero si bien la parte negociadora o la parte comercial y la de la decisión final siempre tiene que recaer en el dueño con su asesor financiero. Porque si no se mezclan los roles y al final lo que no queremos es un abogado que tome decisiones comerciales por el dueño, sino que asesore al dueño para que el dueño, junto con su asesor, tome la decisión que crean conveniente basado en un tema de riesgo, sensibilidad. O sea, y okay. Con eso cerraría un poco, por honor al tiempo, cerraría el tema de las recomendaciones para el tema del contrato, ¿no? Ok, muy bien. Pues vamos ahora a las preguntas. Nos quedó poco tiempo, pero bueno, vamos a abordarlas. Bueno, aquí hay una pregunta también sobre los activos fijos, pero ya tocamos un poco ese tema. Sin embargo, a mí la pregunta que me surge de esa pregunta es, si yo tengo una flotilla y está viejita y voy a vender mi empresa y la voy a vender por los motivos financieros que vimos, ¿valdrá la pena invertir en carros más nuevecitos o no? ¿O qué tanto impactan esos activos en la hora de la venta? Mira, Antonio, yo en esto... ¿Me vas a decir que tienen que estar todos nuevos? Antonio, yo en esto siempre digo lo mismo. Tú tienes que gestionar, o mi recomendación es que gestiones tu negocio como si tu negocio fuera tuyo y lo siguieras gestionando de aquí al futuro para tu familia como tu patrimonio. Si tu decisión bajo tu criterio es que necesitas unos vehículos, compra los vehículos. Porque a efectos de valoración, a mí me va a dar lo mismo, Antonio, porque yo lo voy a tener en cuenta. Si yo sé que voy a tener que hacer una inversión en el primer año de cambiar toda la flotilla, el valor que te voy a dar por la empresa va a recoger ese ajuste o ese matiz. Si tú tienes una flotilla nueva, sé que en el fondo no voy a tener que renovarla, no voy a tener que hacer esa inversión y probablemente pondere positivamente en la valoración. Con lo cual, yo nunca recomiendo hacer grandes cosas basadas en, no, es que voy a vender la empresa. No, hay que preocuparse de crecer la empresa bajo tu criterio, de una forma rentable, generar valor y hacer lo que tú tienes que hacer para gestionar tu empresa, no tanto pensando en el inversor le va a gustar o no le va a gustar. Yo lo único que agregaría ahí, y que creo que va con lo que ya dijimos, es que donde sí difiero es que tenemos que institucionalizarnos. O sea, creo que independientemente si necesitamos limpiar tu empresa y tenerla sana, y porque eso tiene muchos impactos en muchas áreas. Pero al final del día, en el ambiente de trabajo y en el sentirte que estás haciendo una cosa bien hecha. Entonces, sí estoy de acuerdo en lo que dices, que hay que seguir trabajando como si no fueras a vender, pero sí tener en mente que para darle valor a tu empresa hay cosas que se pueden hacer para ello, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta por aquí. ¿Se puede considerar el Customer Lifetime Value para evaluar la cartera? Creo que ya mencionaste que sí, la cartera de clientes y cuántos años tienen de antigüedad. Del lado del vendedor, ¿crees que te debiera tener en cuenta con respecto al comprador? ¿Qué crees que bueno, eso a lo mejor lo debo de contestar yo. Si yo soy el vendedor, ¿qué debo de considerar en el comprador? Yo creo que, y aquí puedes complementar, Roberto, pero yo creo que es muy importante la reputación de la empresa, sobre todo, independientemente que te vayas a quedar o no te vayas a quedar, creo que pues tienes aliados ahí o personal que ha trabajado contigo por muchos años y te ha ayudado a crecer la empresa. Lo menos que puedes hacer es encontrarles una buena casa, ¿no? Un lugar donde tú sepas que se van a poder seguir desarrollando. Entonces creo que eso es importante. Si te vas a quedar en la empresa, pues también creo que es importante que valores cuál tu rol puede hacer ahí, qué proyección tengas tú de crecimiento en esa empresa. Si te va a comprar una empresa
local o nacional, pero que ya tiene presencia y ya tiene un equipo gerencial, versus otra que está entrando y que también es multinacional y no tiene presencia, pues, y tu empresa es buena y está agarrando tu empresa como ancla, pues entonces ahí a lo mejor pudiera ser mejor para ti, porque pues puede ser el que esté haciendo crecer ese negocio en tu país, ¿no? Entonces, digo, hay muchas cosas que se pueden considerar, pero creo que es muy importante la pregunta y es parte de la reflexión que hay que hacer. Otra pregunta. Antonio, yo creo que has dado en el clavo en prácticamente todo lo que has dicho. Yo creo que en el fondo lo que buscaría un vendedor, yo lo que buscaría si tuviera mi empresa, desafortunadamente nunca he tenido porque soy incapaz. No soy capaz de hacer lo que hacen los empresarios de crear empresas. Yo soy incapaz. Yo soy un generador de crear valor o soy un creador de valor, pero soy incapaz y me considero incapaz de crear empresas. Pero yo creo que si yo tuviera mi hijo y tuviera que venderlo, mi bebé que con todo el esfuerzo al final, yo creo que buscaría garantía primero de que el dinero lo voy a recibir, ¿no? Y para eso yo creo que es importante ver lo que pasa en el mercado. Oye, este inversor es fiable, qué ha hecho en el mercado, no en el mercado. Entonces, el tener una presencia del inversor en el país juega una parte importante porque puedes oír, puedes escuchar y demás. Garantía para tus empleados también. Oye, mi gente que me está apoyando y que al final va a hacer que yo de alguna forma consiga un valor razonable, ¿qué hago yo también por ellos? Oye, nada mejor que entregarlo a una empresa que la conozco, que está en el mercado, que es una garantía de que pueden desarrollar su futuro profesional, ¿no? De un poco ahí enmarcando lo que tú has dicho. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Dice otra pregunta. En el precio de compra valoran la marca sin considerar que son Rentokil quien compra, pues su marca puede ser más fuerte como adquiriente, pero ¿cómo valorarían en un dado caso? Yo creo que, Antonio, este es el tema que hemos hablado antes. Todo al final tiene un reflejo en los números, porque si yo tengo una marca potente, quiere decir que esa marca lo que me ha hecho es tener el ingreso que yo tengo hoy en día por encima probablemente de lo que tenga mi competidor y tener el beneficio que yo tengo hoy en día por encima del competidor. Entonces, al final, tiene que tener un reflejo en los números y al final tú estás valorando los números, ¿no? Entonces, es un poco inconsistente a veces cuando te dicen, no, es que tengo una marca que tiene gran penetración en el mercado y esto hay que valorarlo. Pero eso a lo mejor no se traduce en los números. Entonces, perfecto, es una marca, pero no se traduce en los números. Entonces, realmente todo al final, si tienes una buena marca, si tienes una innovación genial, todo se traduce en un beneficio y en un ingreso y en algo que es valorable, pero no independiente, todo es una consecuencia de, ¿no? Correcto. Muy bien. A ver, dice aquí, del lado del vendedor, ¿qué crees tú que debiera tener en cuenta? Ah, bueno, esto ya lo hicieron 2 veces. Pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ya fue 1 hora. Creo que ya abordamos las preguntas que no hemos de alguna manera tocado con lo que estábamos platicando. Quisiera, pues antes de darte las gracias y de despedirnos, compartir tus datos. Roberto, déjame ver cómo se me perdió aquí aquí está. Bueno, aquí está, no sé si hay algo más, nomás tengo tu mail ahorita y tengo tu teléfono, pero creo que ese después se los puedo pasar por correo. Roberto, te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy. Creo que fue una charla bastante pues importante, además de interesante, y creo que pues es muy relevante para la audiencia que tenemos. Entonces, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Me dio mucho gusto volver a utilizar este medio para volvernos a saludar. Y pues no sé si tengas algún comentario final, Roberto, que hacer al auditorio que tenemos. No, agradecerte, Antonio, por este reencuentro. Creo que pago de alguna forma el café que no te invité en Monterrey de forma confidencial. Sí. Y no, agradecer a los participantes. Cualquier duda,
yo he intentado ser lo más objetivo posible en esta charla, intentar posicionarme como el comprador, como el vendedor, darles consejos a los vendedores, feliz de responder cualquier pregunta, feliz de que me llamen, feliz de que me escriban a mi correo. Esta es mi pasión, es lo que más me gusta hacer, conocer gente, conocer empresarios individuales, hacer que sus sueños se hagan realidad y bueno, esto es lo que hago en mi vida. Así que encantado de recibir cualquier tema y sugerencia de cualquiera de los participantes. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Javier, también. Nada más comentar ahí, pues yo te conozco ya de varios años y creo que tu intención es muy genuina, lo puedo decir por experiencia. Entonces, no necesariamente tiene que ser, como bien lo dijiste en un inicio, que realmente queramos vender, y no necesariamente tu consejo va a ir por ese lado. Que de hecho ahorita que sea de paso que me estoy acordando, tú me hiciste la pregunta, bueno, pero ¿por qué quieres vender? Entonces creo que nos invitas a hacer esa reflexión y tienes muy consciente que independientemente de la parte económica, pues que estamos todos conectados de alguna manera, ¿no? Y creo que pues eso es un gran positivo para ti. Entonces, espero nos volvamos a volver a ver próximamente, ahora cuando vengas a ver si ahora sí me echas una llamada y gracias a todos los que participaron, a los que nos acompañaron y nos vemos en la próxima. Javier, gracias también por acompañarnos. Claro, gracias a todos, mucho gusto. Gracias, Javier. Gracias, Javier, gracias, Antonio. Bueno, hasta luego todos. Un abrazo.